contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Recordándole una vez más a nuestra querida audiencia que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @RCR750, nos puede ver y escuchar a través de rcr.tv, también por Periscope, siguiendo la cuenta @RCR750, y también por Facebook Live y por TuneIn Radio. Estimados amigos, hoy se cumplen exactamente 15 días desde que esta pandemia por el COVID-19, ya todo conocido, muy conocido por todos nosotros, llegó a Venezuela. Todos los pronósticos se cumplieron desde que el pasado 30 de enero se declaró la emergencia o la alerta internacional por la OMS. Lo he reiterado en otras oportunidades, desde esa vez, desde que esta alerta internacional fue emitida por la OMS, esta organización le dijo, pues, o comunicó, o resaltó una comunicación donde insta a los países a prepararse. O sea, en aquella oportunidad le comunicó a todos los gobiernos que tienen que prepararse o que tenían que prepararse porque no se sabía la dirección o característica que iba a tomar este nuevo coronavirus y que ha sacudido al mundo en todos los aspectos. Esta pandemia es un proceso muy dinámico, se ha convertido en un proceso muy dinámico. La velocidad de propagación es muy importante, tiene un alto poder de transmisión, lo hemos repetido muchísimas veces, y este poder de transmisión es a través de la vía aéreo-respiratoria, por lo que es muy fácil el contagio de persona a persona. Hoy se cumplen también 12 días del aislamiento social o la cuarentena, una de las medidas que por supuesto tenemos que cumplir, pero que hemos visto ciertas restricciones, sobre todo noticias muy preocupantes, en lo que se está viviendo con la restricción, por ejemplo, la gasolina, en los cuales hay pacientes que tienen que trasladarse y hay personas que tienen que trasladarse en su vehículo para poder tener la seguridad de su tratamiento, en el caso de los pacientes renales, por ejemplo, que tienen que ir a diálisis. O sea, es preocupante estas cosas que están pasando. La seguridad alimentaria, la seguridad del acceso a las medicinas, es muy importante garantizarla y, por supuesto, saber que la persona tiene que salir de su casa a lo estrictamente necesario. Es decir, hay que quedarse en casa, pero hay que salir pues a tener y a poder abastecerse de las necesidades básicas. El balance actual que hay de la OMS-OPS, para que ustedes vean lo dinámico en la cual se está convirtiendo esta pandemia, porque cambia en horas. Hoy decimos una cosa y la semana que viene quizás hay que decir otra, pero en los actuales momentos a nivel mundial, según la OMS-OPS, del día de ayer, habían ya 465.915 casos confirmados, 21.031 muertes en 200 países afectados. Fíjense ustedes la
lo alarmante de esta situación. Otras informaciones en otros portales, como la Universidad de Johns Hopkins, reporta más de 500.000 casos a nivel mundial. En la región de las Américas tenemos un total de 75.712 casos del día de ayer, según la OPS. La última información oficial en Venezuela del día de ayer se han contabilizado 107 casos confirmados y el día de ayer también, por información oficial, se reportó un fallecido. Para hablar de toda esta situación, en lo que estamos en esta semana y en los actuales momentos, tenemos a un invitado muy especial, que es el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, médico patólogo de gran trayectoria, es, por supuesto, individuo de número de la Academia Nacional y es representante de la Academia Nacional de Medicina en la Comisión de Expertos designado por el presidente de la Asamblea Nacional. Doctor López Loyo, bienvenido al programa. Buenos días, María. Buenos días a toda la audiencia en Venezuela, fuera de Venezuela. Doctor López Loyo, yo quisiera que, según la visión de la Academia de Medicina, ya a 15 días de la presencia de esta enfermedad en Venezuela, nos diera un análisis o nos transmitiera, para comenzar el programa, la visión de la Academia Nacional de Medicina sobre esta pandemia, sobre todo el impacto que está ocasionando a nivel mundial y la preocupación de que ya, pues desde hace 15 días, tenemos la enfermedad presente en nuestro país. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Primero destacar que la Academia Nacional de Medicina, pasadas 24 horas de la resolución del gobierno de producir una cuarentena nacional, emitir un comunicado o una declaración ante el estado de emergencia nacional que provocó la pandemia COVID-19. Fue el 14 de marzo donde establecimos una serie de expresiones de importancia. La primera era que nos adheríamos a la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Doctor López, se está cortando un poco la comunicación. No sé si puede ubicarse en un área mejor para poder tener una comunicación un poquito más fluida a través de la vía telefónica. Ok. Primero, expresar el apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Luego, expresar el compromiso de promover y facilitar el participar en actividades decididas para que las autoridades nacionales desarrollaran los preparativos y mejorar las capacidades de respuesta del Estado venezolano. Reconocíamos el escenario que se presentaba en el país de dificultad, porque hay 4 aspectos fundamentales que nos preocupan al llegar esta pandemia a Venezuela. Doctor, le van a volver a llamar para poder establecer una mejor comunicación. Por favor, esté pendiente que se le va a volver a llamar. Tenemos un poquito de problemas con la comunicación a través de la vía telefónica con el doctor López. Vamos a ver si podemos volver a establecer la comunicación con él. Es muy importante conocer la visión de la Academia Nacional de Medicina. Inclusive la Academia Nacional de Medicina, el 14 de marzo, emitió un pronunciamiento que lo vamos a conversar con el doctor López Loyo en el transcurso del programa, y el 22 de marzo, el 14 de marzo, ese pronunciamiento donde la academia opinaba y daba pues su alerta sobre la presencia de la enfermedad de COVID-19 en Venezuela y daba una serie de recomendaciones y de sugerencias, inclusive a los organismos oficiales, a las autoridades pertinentes. Y otro comunicado que también lo vamos a comentar con el doctor López Loyo sobre los tratamientos que se están experimentando actualmente y que ha habido mucha información al respecto. Hay, digamos, estudios que se están haciendo con algunos medicamentos como la cloroquina, como, ya la cloroquina y la hidroxicloroquina ya aparentemente fue aprobada por la FDA, sin embargo, hay ciertas controversias todavía, el interferón, etcétera. O sea, vamos a hablar con él y vamos a ver si se puede restablecer la comunicación nuevamente.
sobre estos comunicados. Y por supuesto, vamos a hablar con el doctor López Loyo también, porque nos preocupa muchísimo en relación al diagnóstico o a la confirmación de los casos a través de las pruebas que se están realizando. Como sabemos, se han centralizado las pruebas a través del Instituto Nacional de Higiene. Y eso también quisiéramos conversarlo con el doctor, aparte de que también es relevante, y como lo ha establecido el OMS, que no solamente es cumplir con este aislamiento social o cuarentena, en la cual por supuesto es importante hacerlo, pero también por supuesto cumplir con las medidas de prevención. Pero una de las cosas que ha dicho el OMS es que cada país tiene que hacer una adecuada vigilancia epidemiológica. Doctor López, ¿está otra vez en la línea? Estamos de nuevo en la línea. Ok, excelente. Bueno, no, estaba comentando, doctor López Loyo. Sí, decíamos que la exhortación que habíamos hecho al gobierno nacional a partir de las medidas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Y una de ellas, y nuestra mayor preocupación, era el estado en que se encuentra todo el sistema sanitario venezolano. Hablando de que había un daño estructural importantísimo, había un daño de servicios públicos como el acceso a electricidad y agua, siendo las medidas más importantes la higiene fundamental en personal de salud. En el 70% de los hospitales no había agua corriente para ese momento de emitir ese comunicado. Igualmente, la necesidad de establecer una línea directa de dotación de medicamentos e insumos, que se escogiese una terapia adecuada basada en cánones internacionales de aprobación de terapias para este tipo de pandemias. Y finalmente, establecer un canal rápido para que los diagnósticos de esta patología se generasen de manera eficiente. La posibilidad de diagnósticos rápidos hace que se canalicen los recursos de diagnóstico y tratamiento final, es decir, todos los elementos de laboratorio que acompañan el diagnóstico base del virus, y secundariamente cuáles son los recursos que deben disponerse dentro de los centros de salud para esto. Dentro del déficit general de salud, la academia mostraba su preocupación por este déficit absoluto de elementos de convicción para generar un tratamiento efectivo de nuestros pacientes venezolanos. En otro orden de ideas, hicimos hincapié en que el hecho de que se generase una restricción de movilidad social, digamos, establecida como una cuarentena, que es un recurso internacionalmente válido desde el punto de vista epidemiológico, deberían respetarse fundamentalmente los derechos humanos, los derechos civiles y políticos de las personas. No generar una situación de represión asociada a restringir la salida de la gente, darle facilidad para que adquiriese su comida. Así es. Nos preocupó que la mayoría de nuestra población vive del día a día y eso puede generar una presión social indebida. Es correcto. Sí, doctor, y eso es lo que se está viendo. Y yo estaba comentando al principio de la introducción del programa, porque inclusive se han dado situaciones, como por ejemplo en el caso de pacientes renales que tienen que ir a su tratamiento de diálisis. Y usted sabe la restricción que hay a la gasolina en estos momentos. Prácticamente no se está distribuyendo gasolina en ninguna unidad de servicio, e inclusive para el traslado de los profesionales o trabajadores de la salud que tienen que ir a cumplir, digamos, con la atención en esta situación o esta pandemia en la cual ya nos está tocando vivir en Venezuela. Entonces, eso da muchísima alarma, muchísima preocupación, y si esto sigue, pues entonces va a ser una extensión de restricción de manera general, en el cual inclusive personas que no pueden trasladarse porque, por ejemplo, le queda muy lejos el centro donde va a abastecerse, entonces no van a poder trasladarse por esa situación. ¿Qué opina al respecto? Bueno, existe una limitación para la propia prestación del servicio de los trabajadores. Denuncias en las cuales
nuestros trabajadores de salud no han contado con el apoyo para la protección básica al momento de recibir al paciente y atenderlo. Todos son potenciales portadores de este virus. Por lo tanto, el personal de salud debe estar dotado de los elementos que le permitan generar un bloqueo de la posibilidad de la infección. Esta situación vista en Europa, donde un número importante de trabajadores de la salud han sido infectados, muchos inclusive han fallecido en esta situación, sí, nos hace dar una preocupación importantísima de nuestro personal. Tenemos una situación en Venezuela de falta de dotación de insumos y materiales desde hace muchos años, y esta particular debe ser un punto de inflexión para que las autoridades generen esa dotación de manera rápida. Es correcto, doctor, y usted lo ha dicho con mucha claridad, porque no solamente eso, sino que no el personal inclusive de salud, sobre todo los que están presentes en los hospitales o los que van a hacer o rastrear los contactos, que es muy importante en este momento, lo que yo decía, la vigilancia epidemiológica o el cerco epidemiológico que hay que establecer. No había una preparación previa antes de esto. Inclusive yo también a la introducción del programa dije que la OMS hizo la alerta o la emergencia o decretó la emergencia sanitaria internacional desde el pasado 30 de enero. Y desde esa vez instó a los países a prepararse para esto, porque no se sabía la dirección o las características en las cuales iba a tener este virus en poco, que por cierto está mostrando muchas diferencias, sobre todo en la velocidad de propagación con el famoso SARS, que también que fue ocasionado, es decir, el síndrome agudo respiratorio severo, que fue ocasionado por otro coronavirus en el año 2002. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí vemos un comportamiento absolutamente diferente. La biología de este virus está asociado a una infectividad que se multiplica por 3 y que en la expansión poblacional se multiplica por 10. La capacidad de infectividad es altísima y está asociada a la aparición de unos signos y síntomas que llevan a la alteración de la función pulmonar en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nuestra población de más de 65 años, que ya tiene un grado de degeneración pulmonar asociada a fibrosis, pacientes con antecedentes de enfermedades laborales tipo neumoconiosis, pacientes fumadores, tienen una predisposición mayor a complicarse con esta patología. Pero hemos visto un comportamiento, sobre todo en América Latina, en el área de Chile, por ejemplo, que los jóvenes han presentado una mayor... Sí, doctor López, tenemos que hacer un corte. Vamos a seguir conversando eso en el próximo segmento. Ya regresamos con más de Radar Salud. ¿Cómo no? Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud.
todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en Radar Salud y estamos conversando con el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, la cual es importantísimo conocer la visión y la opinión de la Academia Nacional de Medicina como nuestra máxima institución científica en Venezuela sobre esta situación de pandemia que se está viviendo no solamente a nivel del mundo, por supuesto, sino en Venezuela. Doctor López Loyo, en el segmento pasado estábamos conversando sobre las características pues diferentes que tiene este virus, sobre todo en su capacidad de contagiar de persona a persona, es decir, la velocidad con la cual se ha propagado. Y bueno, y sobre todo en América Latina, creo que lo que estábamos comentando al finalizar el segmento pasado. Diga. Sí, observamos que en América Latina, en el segmento de población más joven, aparecía con mayor fuerza esta presentación del virus. De hecho, en Venezuela, la mayoría de los casos están en los segmentos medios de las edades. En Chile ha habido un patrón en pacientes jóvenes, lo cual tiene una diferencia significativa con lo que ha ocurrido en Europa. La capacidad de infección está asociada a una mayor posibilidad de que los contactos se multipliquen de manera exponencial en cuanto a los contactos poblacionales. Aquí, las cifras oficiales hablan de que la mayoría son infecciones que han venido fuera del país. Ya se han reportado infecciones llamadas comunitarias por los contactos de esas personas una vez llegaron a Venezuela. Ahora, haciendo énfasis en la medida de distanciamiento social, debo establecer que institucionalmente la medida de cuarentena es válida para establecer cánones de preparación del sistema sanitario, es decir, disminuir la explosión de infecciones en el tiempo para permitir que el sistema sanitario pueda absorber la capacidad de atención del gran número de pacientes que puedan ocurrir en un momento determinado. Es decir, generar una administración secuencial del número de casos probables que puedan ocurrir en el tiempo. Además, esa capacidad de que las personas se distancien socialmente, llevando adelante estas normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, genera la disminución de la probabilidad de contactos de los individuos susceptibles con el virus que tiene una alta capacidad de infección. Por lo tanto, nosotros en todo momento hemos apoyado el establecimiento de esta medida de distanciamiento social conocida como cuarentena. Ahora, ¿cuándo es el momento de disminuir o atenuar la cuarentena? Correcto. Allí está la gran pregunta. Así es. Tenemos una limitación grande en el país, un cuello de botella en el establecimiento de los diagnósticos confirmatorios, ya que hasta este momento es solo el Instituto Nacional de Higiene el que está estableciendo cuáles son o no son los positivos a nivel nacional con un número grandísimo de pacientes sospechosos. Ahora, la medida que desde la Academia Nacional de Medicina hemos propuesto es que se aumente la base de sustentación de los diagnósticos. En la medida que se generen de manera más rápida los diagnósticos confirmatorios, los recursos podrán fluir a aquellas áreas geográficas más comprometidas con la aparición de la infección. Entonces, eso generaría una cifra más real y nos daría al país una posibilidad de generar esos recursos que estén dirigidos a las áreas específicamente comprometidas. Sí, pero lo preocupante, doctor Enrique López, es cómo se hace, por ejemplo, con los pacientes o de los casos sospechosos
para hacerle la prueba en el interior del país. Cómo el haber centralizado el diagnóstico o el proceso de las muestras en el Instituto Nacional de Higiene, de qué manera pues va a poder afectar esta detección, y si considera si se está haciendo, por ejemplo, la vigilancia y el rastreo, digamos, o establecer la cadena epidemiológica, porque inclusive el organismos oficiales, pues el Ministerio de Salud y voceros oficiales han informado que a través de la encuesta del sistema, o sea, a través de una encuesta establecida en el sistema Patria, es donde ellos están haciendo la búsqueda de aquellos que, según la respuesta de la encuesta, puedan tener síntomas o no. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, igual, así esté afiliada la determinación de los pacientes sospechosos a través de ese sistema Patria, existe el inconveniente de que de forma final la definición diagnóstica de confirmación está limitada por el número de pruebas que se puedan hacer en un momento dado. Tengo entendido que se está abriendo la posibilidad en las últimas reuniones que, por ejemplo, tuvo el gobernador del estado Miranda con algunas alcaldías del área metropolitana, se van a extender la entrega de pruebas diagnósticas a centros privados para permitir un aumento de la sustentación diagnóstica y la aparición más rápida de estos diagnósticos confirmatorios. Es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. Ahora, en el área interna del país se deben focalizar, al menos en subregiones, las zonas de confirmación diagnóstica, la zona de los llanos, del centro, de Guayana, la zona central, etcétera, para generar una mayor rapidez en el establecimiento de la forma real como se está afectando el virus a los venezolanos. Es así. Bueno, y eso, doctor López, también comentaba de que uno de los puntos cardinales para lograr la contención o mitigar la enfermedad era eso, era, digamos, la vigilancia, el cerco epidemiológico, establecer la cadena epidemiológica, saber pues a quién se le va a hacer la prueba de diagnóstico y sobre todo los contactos a los cuales ha estado o digamos se determinen con el cual ha estado la persona que tiene la enfermedad. Correcto. Porque si no se hace eso, entonces las medidas de prevención o inclusive la cuarentena no van a ser suficientes. Por supuesto, además se debe evitar la acumulación de pacientes frente a un centro de salud buscando la posibilidad de un diagnóstico confirmatorio. La idea de ir al sitio donde está el paciente es una idea loable, pero es loable en el sentido en que se logre el objetivo de que las pruebas de confirmación tengan la velocidad correcta para establecer la realidad que está pasando en el país. Es correcto. Doctor López, fíjese, también hay otras inquietudes que se han establecido a través de informaciones que surgen, porque hay que saber, pienso yo, poder conocer bien la información, una información veraz, responsable y seria, como en este caso la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, o como otras instituciones. Bueno, para eso también la Asamblea Nacional designó una comisión de expertos, en el cual usted está representando la Academia de Medicina Nacional en esa comisión. Y las informaciones y en los cuales también tiene que ver con un pronunciamiento comunicado que la Academia también divulgó o difundió a la opinión pública, que es sobre el tratamiento, ¿verdad? Sabemos que hasta los momentos la OMS no ha establecido un tratamiento específico, es decir, hasta ahora se ha mantenido. Sin embargo, se están investigando y, por supuesto, se está trabajando muy intensamente a nivel mundial por científicos, etcétera, etcétera, sobre alternativas de tratamiento para la infección por COVID-19 o la vacuna también, en la cual muchos expertos se han pronunciado al respecto y dicen que no vamos a tener una vacuna hasta dentro de más de un año inclusive. Hay otras controversias sobre el uso de la cloroquina, por ejemplo, y la hidroxicloroquina, en este caso que es un
fármaco para tratar la malaria o el paludismo, y el interferón también, que se ha pues establecido para posible tratamiento en esta enfermedad. ¿Qué nos dice al respecto, doctor López Hoyo, sobre todas estas controversias desde el punto de vista de alternativas terapéuticas que se están tratando de buscar a nivel mundial para esta enfermedad? Bueno, fíjese que en días recientes, el día 22 de marzo, la Academia Nacional de Medicina, en conjunto con su Comisión de Bioética, estableció una declaración ante el estado de emergencia nacional por el COVID-19 y el uso de interferón específicamente. Resulta que se establece que este fármaco interferón alfa 2 no tiene una utilidad terapéutica y seguridad tal como lo exigen las normas relativas internacionales. Doctor, vamos a comentar eso en el próximo segmento. Tenemos que ir a una pausa porque eso es muy importante. No se nos vaya de la línea telefónica. Ya regresamos con más de Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. A continuación, titulares. El diputado William Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, calificó como un giro de tuerca las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y 10 miembros de su régimen por presuntas vinculaciones con el narcoterrorismo. Y un Estado terrorista tiene consecuencias de todo tipo. Consecuencias tanto para quienes están dirigiendo ese Estado terrorista desde Maduro para abajo, como para la propia entidad como tal. Puede haber cualquier tipo de acción, hasta de intervención en función del cumplimiento del derecho internacional público, de la cooperación internacional, de la estabilidad de la paz. Todo esto ahí entra o llega en un momento muy grave para los venezolanos porque estamos viviendo el coronavirus y justamente el sistema de salud fue destruido por el régimen de Maduro. Los servicios públicos como medida preventiva que siempre se señala, que es lavarse de la mano, no existen. Hay estados donde, por ejemplo, el agua está suspendida hace 10, 15 días. El combustible no se lo están dando a todo el mundo y, sin embargo, desde hace ya bastante tiempo hay zonas del país, regiones del país que no están recibiendo combustible. El caso sospechoso de la COVID-19 en Delta Amacuro resultó ser dengue. La Unión Europea asegura que por la aparición de la COVID-19 se requiere más que nunca un acuerdo en Venezuela para facilitar la ayuda humanitaria. En internacionales, en España, a 4.858 ascendió la cifra de fallecidos por la COVID-19. El primer ministro británico, Boris Johnson, dio positivo al nuevo coronavirus. Y en los deportes, Japón y el Comité Olímpico Internacional evalúan organizar los Juegos Olímpicos de Tokio en la primavera de 2021. Son las 10:36 minutos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros, no la merecen para ellos mismos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. De regreso a Radar Salud, estamos conversando con el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor López Loyo, estábamos comentando sobre las alternativas terapéuticas que se están investigando y se están estudiando de manera muy intensa a nivel mundial para lograr un tratamiento específico, y estaba usted hablando sobre el comunicado de la Academia Nacional de Medicina sobre el uso de interferón. ¿Qué nos puede seguir pues comentando al respecto? Sí, el comunicado que emitimos, que es una declaración de nuestra Comisión de Bioética, establece que no existe una aprobación para el fármaco interferón alfa 2 sin una demostrada utilidad terapéutica y seguridad en los pacientes, tanto los reglamentos nacionales como internacionales. El Instituto Nacional de Higiene no lo tenía aprobado dentro de toda la panoplia de posibilidades de terapias en Venezuela. Es importante establecer que dentro de esa declaración, la Academia manifestó que la aplicación de ese interferón alfa 2 debe considerarse como un tratamiento experimental y como tal debe requerir que se cumplan requisitos bioéticos establecidos. Es decir, que si se va a utilizar, exista una comisión de bioética autónoma con un grupo de expertos independientes que lo avalen. Igualmente, se debe definir que el paciente debe generar un consentimiento informado para su uso. La molécula que se ha utilizado en cuanto al interferón es el interferón beta. Se utilizó de forma experimental en algunos protocolos en China, pero no existe ninguna relación dentro de la literatura científica internacional entre el uso del interferón alfa y la aplicación en terapias del COVID-19 en este caso. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención 18 de marzo, el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela ha enviado una resolución firmada por su presidenta y su comisión, donde extiende el permiso de uso del interferón alfa 2. Es decir, nos enteramos por esa vía que los lotes de comercialización, es decir, miles de dosis que llegaron a Venezuela, están próximas a vencerse, lo que agrava más la situación de la presencia de este medicamento para uso masivo en Venezuela. Una institución de esta calidad histórica, de la cual yo fui justamente jefe del Departamento de Patología Comparada, realmente no puede caer en estos errores institucionales que le bajan la calidad y la credibilidad a un instituto regulador que ha sido ejemplo en toda América Latina. Sí, sí. No, y eso es bastante importante que lo diga. Doctor. Ahora, nuestra duda es, ¿alguien quiere hacer negocio con vender miles de dosis a Venezuela de interferón alfa 2? Sí, se plantea esa controversia y esa pregunta que es muy importante, pues indudablemente. Pero bueno, ya por eso, doctor López Loyo, que es muy importante conocer la opinión de los expertos, y en este caso la Academia Nacional de Medicina, me parece muy importante ese comunicado, porque están emitiéndose informaciones, digamos, que no han sido demostradas, son informaciones inclusive algunas falsas, todas esas cosas que influyen muchísimo, digamos, por supuesto, en la población, al decir, bueno, hay un tratamiento, bueno, vamos a acudir a ese tratamiento, como en el caso, por ejemplo, doctor López, que ya usted nos habló muy claro del interferón, como en el caso de la cloroquina, claro, este fármaco antipalúdico, antimalárico,
y la hidroxicloroquina, que también es igual, es de la misma familia, indudablemente. Por supuesto. Es de la misma Ahora fíjate familia. que se plantea otra cosa. Esto es otra cosa. La cloroquina y la hidroxicloroquina son drogas que han demostrado, a pesar de las probables alteraciones secundarias en pacientes cardiópatas, por ejemplo, han demostrado seguridad en el uso masivo. De hecho, en las zonas endémicas de paludismo se utiliza como preventivo. Las personas que van a esas zonas se le asignan dosis para que las cubran en el tiempo de estancia en esos periodos, en el caso de la zona sur del país, y no se han reportado mayores alteraciones asociadas a esto. Ahora, ayer la noticia internacional es que el gobierno francés, a través de su sistema de salud, ha aprobado la utilización de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. Y me llegó una información que en España también, doctor. Sí, la han utilizado en muchos protocolos, pero la oficialización de un estado tan importante como el estado francés en este caso, nos da una seguridad para que la terapia pueda ser aplicada, puesto que está respaldada con estudios. Algunos dicen que le faltó tiempo a esos estudios, pero la respuesta de los pacientes que se han evaluado de forma expedita y en los grupos poblacionales que se ha utilizado, ha dado una respuesta positivamente significativa. Sin embargo, hay algunas informaciones también que llegan de que el uso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, unida a la acitromicina, que es un antibiótico, se está utilizando esa combinación. En España, aparentemente, en un hospital de España, que no me recuerdo en este momento, me llegó la información de que están utilizando esa combinación. Sí. Bueno, de hecho está dentro de los protocolos, y recordar que el virus genera un estado de lesión del tejido y luego aparecen la comorbilidad de la infección bacteriana, la cual debe ser tratada con el antibiótico específico. Exacto. Y lógicamente hay que pensar, como también lo comenté en un principio, que según las características tan cambiantes de repente que pudiera presentarse en este virus, la dirección que tome el virus, los protocolos deben estar actualizándose constantemente, y de repente lo que estamos en la presencia de algo inédito a nivel internacional. Es una presencia de un elemento que ha llegado a modificar todos los cánones, tanto de la salud pública como de la terapéutica. Vemos cómo, y esto para nuestra profesión realmente es un halago, ante gobiernos poderosos, ante países con gran capacidad de dar temor por tener grandes cantidades de armas, ante gobiernos democráticos, ante gobiernos no democráticos, una partícula viral ha puesto de rodillas al mundo en esta situación. Y es la ciencia médica la que está dando la respuesta. Es decir, se está demostrando la vulnerabilidad del hombre ante una pequeña partícula, manejando todo lo que es la tecnología, habiendo hecho viajes interespaciales. Estamos arrodillados ante un virus. Es algo excepcionalmente importante, puesto que nos da cuenta que la evolución del hombre ha tocado un punto de inflexión, puesto que hemos llegado a la misma vulnerabilidad que teníamos en tiempos inmemoriales. Así es, doctor, nos estamos enfrentando a un poderoso enemigo invisible, como usted lo ha dicho, un enemigo invisible que ha, digamos, impactado a nivel mundial de una manera impresionante. Claro, y nuestra preocupación es que vemos dos sistemas de seguridad pública y de atención sanitaria. Uno considerado el mejor del mundo, como él es español, uno de los que le sigue en Europa, como él es el italiano, absolutamente devastados por la presencia de esta patología. Por supuesto que a nosotros en Venezuela, con esta situación tan terrible, nos cuesta asimilar que no tengamos la probabilidad de un arrastre poblacional ante esta situación tan grave. Eso es lo que preocupa, doctor, en Venezuela, y lo que le estaba comentando anteriormente, que antes de llegar el virus aquí a Venezuela no había preparación para nada, inclusive no había información a las comunidades, a la población. Y no solamente en Venezuela.
Estos mismos sistemas sanitarios tan poderosos recibieron una sorpresa. Muchos de ellos desdeñaron la probabilidad de que esta patología tuviese el alcance y las consecuencias que está teniendo en este momento. Sí. Doctor, ¿aló? Escucho. Sigue en la línea. Bueno, vamos a un corte, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos entonces al último segmento para finalizar el programa. No se retire, ya regresamos con más de Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud. Estamos con el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor López Loyo, ya estamos finalizando el programa. Lamentablemente el tiempo en la radio es implacable. Nos quedan apenas 4 o 5 minutos para finalizar. Quisiera que usted nos diera ya sus conclusiones y recomendaciones, pero antes, la necesidad apremiante de un canal humanitario para Venezuela en estos momentos. Es muy importante. Se tienen que, caer todas aquellas barreras desde el punto de vista político e ideológico para permitir que nuestra población en general tenga acceso a una ayuda que no tenemos en este momento internamente, dotación de elementos de convicción para el diagnóstico, para el tratamiento, que sean modernos, que sean adecuados, igualmente dotación de hospitales de emergencia, que se puedan, en un momento dado, si existe una explosión de esta patología, habilitar áreas que sean adecuadas para la atención de estos pacientes, en condiciones de aislamiento que sean dignas, donde existan servicios públicos, donde se genere una atención de calidad. Pero esa ayuda humanitaria tiene que surgir de un acuerdo entre las partes internas, aquellos que detentan el poder y aquellos que tienen el conocimiento, como nuestras instituciones, como nuestras sociedades científicas, como nuestra Academia Nacional de Medicina, llegando a un acuerdo en favor del venezolano. Yo quiero dar un mensaje de aliento a los venezolanos. De esto vamos a salir más fortalecidos, vamos a tener más capacidad de respuesta ante lo que venga a futuro. Vamos a hacerle caso a aquellas advertencias de personas que siempre nos han dicho que debemos tener un nivel de aseo, un nivel de responder a las necesidades sociales que tenemos dentro de la atención médica. Vamos a salir fortalecidos. Nuestra persona común y corriente va a entender a partir de este momento la necesidad de que la atención sanitaria debe tener un nivel importante en el país, de que además la
administración sanitaria debe estar siempre pendiente y oteando lo que está pasando en nuestra sociedad para generar una respuesta adecuada y oportuna. Vamos a salir fortalecidos de esto. Dentro de muy poco esto va a ser historia, pero debemos recordar que mantener estas medidas de restricción, de reunión social o de cuarentena va a garantizar que la velocidad de la infección no sea tan elevada y que el grupo de personas que van a sufrir la infección sea menor para que nuestro sistema sanitario tan deteriorado pueda ayudarnos a superarlo. Así es, doctor. Doctor, muchísimas gracias de verdad por ese aporte tan valioso que nos ha dado hoy en el programa y esperemos pues que con estas recomendaciones por favor sean oídas, sean escuchadas por quienes tienen que hacer y poder nosotros lograr, digamos, entre todos los venezolanos detener esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, de verdad yo quisiera pues para finalizar el programa insistir que debemos tener conciencia todos los venezolanos de la magnitud y el impacto que esta pandemia originada por el COVID-19 está ocasionando en el mundo. 200 países ya afectados. En Venezuela debemos cumplir con las medidas impuestas, pero también debemos pedir transparencia e información oportuna por parte de los organismos oficiales, sobre todo, que se esté cumpliendo con la vigilancia epidemiológica y cerco epidemiológico como lo pide la OMS. Y esto es sumamente importante porque así vamos a poder lograr mitigar y detener esta enfermedad en nuestro país. Y de esta manera finalizamos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en la producción del espacio Yelixa Doniz, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Artiaga, quien habló para ustedes María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número